Muy buenos días. Desde aquí, desde nuestra aula virtual, los saludo. Soy su profesora Merdi Salazar del área de formación de castellano y hoy estaremos abordando el tema de la palabra, su expresión de forma oral y escrita, su ortografía, clasificación y su adecuación en situaciones comunicativas. La historia de la palabra está vinculada a la creación del mundo, porque desde siempre los seres humanos han necesitado interrelacionarse y buscaban satisfacer sus necesidades y tuvieron que buscar cómo transmitir la información, y ese mundo está ligado a la palabra. Por consiguiente, con el transcurrir del tiempo se llegó a la expresión oral al aparecer los grafos y al escribir, el utilizar un sistema de grafemas. Esa palabra también se corresponde con unas reglas al escribirla hoy en día y que determinando el contexto hay una adecuación al momento de expresarla. Ahora los invito al desarrollo de una dinámica en donde ustedes al leer van a repetir sin cesar: la guacharaca, la guacharaca, la guacharaca, ya no para más de hablar. Ahora hablemos de la expresión oral. Bueno, primeramente tengo que decirle que la palabra es una unidad de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en el habla y blancos en la escritura. Es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar tanto en el habla, en las señas, como en la escritura. También se define como una unidad léxica constituida por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Hablar de la expresión oral es hacer uso de la palabra, es definitivamente definir que es cuando se usa la palabra para expresar oralmente un mensaje. Este es un proceso que se ha ido desarrollando mediante el contacto con nuestros pares, nuestros semejantes, en la familia, en la comunidad donde vivimos, desde que somos bebés. Es así como se llega a expresar sentimientos, experiencias de vida, se organiza el mundo. Las palabras expresan tanto la racionalidad y la espiritualidad de hombres y mujeres. Con ellas persuadimos, elogiamos, damos amor, peleamos, manifestamos nuestra tristeza, exigimos justicia, en fin, son las mágicas para dinamizar la vida. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la expresión escrita. La expresión escrita es el modo de exteriorización de ideas, información, sentimientos, reclamos que utiliza el ser humano plasmando sobre un soporte material o virtual signos gráficos convencionales que varían de acuerdo a cada cultura y si contienen firma o pueden de algún modo certificarse como auténticas, valen como documentos probatorios, como por ejemplo contratos civiles, partidas de nacimiento, testamentos, actas de divorcio, etc. Ahora bien, el lenguaje que utilizamos en la expresión escrita es normalmente más formal y apenas se utilizan las frases cortas e incompletas tan frecuentes en la conversación, en la producción oral. En el medio escrito, el escritor tiene más tiempo para pensar lo que va a escribir y puede hacer varios borradores antes de llegar a su versión única. El discurso oral tiene un destinatario inmediato que suele estar presente. Con la expresión escrita, al contrario, el escritor suele tener un destinatario en mente. La expresión escrita es importante porque es mejor para explicar hechos y dar opiniones. Es mejor para enviar mensajes difíciles y complicados. Se puede revisar, corregir, mejorar. Es útil cuando se necesita llevar un registro y puede planificarse y sobre todo da tiempo a pensar lo que se va a expresar. Ella perdura en el tiempo, pasa mucho tiempo y aún eso está allí, es escrito. Continuando con la expresión, la importancia de la expresión escrita, este lenguaje es producto de una reflexión y el análisis. Escribir es estudio y reflexión. Al escribir se saca el verdadero conocimiento que está oculto en el pensamiento de cada individuo. Del latín ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura,
Forma parte de la gramática normativa que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Tomando en cuenta la ortografía, se clasifican las palabras, porque las palabras se clasifican de acuerdo a la posición de su sílaba tónica, que es aquella donde se hace más esfuerzo de voz para pronunciar. En ese sentido tenemos las palabras agudas, graves, o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Es importante resaltar que la expresión oral es una fortaleza para el proceso de comunicación, porque la primera permite la manifestación de pensamientos, sentimientos, y la comunicación la utiliza para transmitir mensajes. La importancia radica en la comunicación porque es un proceso que permite la interacción entre las personas para lograr distintos propósitos a través de un lenguaje común, de un código común. Es la forma de compartir el significado personal con el objeto de influir en el comportamiento. Información o lograr el entendimiento de un mensaje en el cual los siguientes elementos son vitales: volumen y entonación de la voz, velocidad del mensaje y los silencios, conductas no verbales, expresión facial, gesto, expresión corporal y condición espacial. En la comunicación oral, la persona tiene el apoyo de la expresión del rostro, de los efectos de la variación del tono de voz, los gestos y los ademanes. Ahora bien, la palabra, dependiendo del contexto, necesita ser adecuada o acomodada o ajustada, como se pueda entender mejor. Cuando se habla de adecuar la palabra al contexto, es reconocer cómo se debe expresar, que si se usa un lenguaje formal o no formal. En este sentido, vemos personas que dialogan, por ejemplo, y dicen: mira, pana, vamos a la rumba. Y le contesta el otro: no, cónyuge, no fui invitado. O simplemente vemos como en este diálogo donde el saludo es más formal. Buenos días, doctor Luis, ¿se realizarán las operaciones? Sí, a las 2 p.m. se inician. Gracias, doctor Luis. Como se puede ver en los dos contextos, en los dos diálogos, son dos contextos distintos y las palabras muestran diferencia. En el primero hay una habla coloquial, común, no formal, y en el segundo hay más formalidad, más respeto. En fin, la expresión oral ayuda a unir a los seres humanos y ha ayudado a las personas a lograr crear letras o grafemas para expresar con la escritura sus sentimientos. Asimismo, se entiende que la palabra es la unión de sílabas que permiten formar en una sola voz un vocablo con contenido que puede ser expresado formal e informalmente dependiendo de dónde y con quién estemos. Y que estas palabras se escriben de acuerdo a unas reglas de acentuación y en base a ello se clasifican y se respeta la ortografía.